decidió la Asamblea Nacional Legislativa, ¿no? Con 94 votos a favor, que aprobó pues esta enmienda que reduce el número de votos necesarios para que el Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, vete un marco legal. Bienvenido, qué gusto enorme. Gracias, el gusto es mío, queridos amigos. Buenos días, saludo a todos los oyentes y seguidores de I-99. Felicitaciones a la cabina, Durán Durán, Simón Lebón. Excelente inicio del viernes con esa música. Pues bien, ¿de qué se trata la enmienda? La enmienda es una modificación constitucional de menor jerarquía, porque no cambia la estructura de la Constitución, no retroceden derechos ciudadanos, restricción de derechos, ni modifica el procedimiento de cambiar la Constitución. Esto lo propuso el asambleísta Héctor Muñoz en el último periodo que estuve yo, el año 21, y su lógica, ¿cuál es? Bajar la presión del hiperpresidencialismo o presidencialismo reforzado, como le llaman algunos, que no viene solamente de la Constitución del 2008, eso viene de la Constitución de 1998. ¿Y en qué consiste? Ustedes saben que la Asamblea es legisladora, pero también hay un colegislador, que es el presidente de la República, pero él era un colegislador especial. ¿Y en qué consiste esto aquí? Cuando la Asamblea aprueba una norma, como el día de ayer o antes de ayer que aprobaron una ley para favorecer a los familiares de las víctimas de femicidio. Voy a tomar ese ejemplo. ¿Con qué la aprueba? Con 70 votos, que es la mayoría absoluta, la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea. Eso va donde un presidente. ¿Qué es lo que puede hacer un presidente? La puede sancionar, es decir, ejecutar y que sea ley de la República, la envía al registro oficial. También puede vetarla totalmente, es decir, esto no sirve, la veto totalmente y se queda embodegada durante un año. Y también puede vetarla parcialmente. La veta, es decir, este artículo creo que no es correcto, lo cambio por otro. ¿Y qué pasa ahí, mi querido amigo? Eso regresa a la Asamblea y ahí es donde viene la nueva enmienda. Hoy, con las normas antes del cambio, para que la Asamblea acoja la recomendación del presidente, necesitabas 70 votos, mayoría absoluta. Yeah. Acojo la observación del presidente. Pero si la Asamblea quería insistir, ratificarse en el texto original por ellos propuesto, que al presidente no le gustó, ellos necesitaban 2/3 partes, es decir, 92 votos. Es decir, más difícil de conseguir. Es decir, en ese debate de vetos, el presidente siempre tenía las de ganar, porque la Asamblea, para poder ratificar el suyo, necesitaba más votos. ¿Qué ha hecho la Asamblea el día de ayer ante la propuesta del asambleísta, ex asambleísta Héctor Muñoz? Los equiparó. Ya el presidente no es un colegislador especial. Ahora, si la Asamblea quiere ratificarse en su proyecto original, lo hace con 70, ahora tiene menos votos. La lógica de eso es un tema muy debatible. La lógica de eso es ponerlos iguales. Hay algunos que dirán, bueno, ahora vamos a vivir también víctimas de las mayorías legislativas que no tienen esa categoría especial que tiene un presidente de la República. En el derecho comparado hay de las dos vías, de los dos casos. Estados Unidos sí tiene el reforzado del presidente, en que el Congreso y el Senado necesitan más votos para poder ratificarse, y muchos otros países de América Latina tienen el modelo propuesto por Héctor Muñoz. En todo caso, esto, insisto, es una vía para equilibrar, sí que cabe la palabra, equilibrar o balancear el tema de los vetos y las facultades que tiene el presidente con la Asamblea y quitarle, hasta cierto punto, valor al presidencialismo o hiperpresidencialismo. Corolario, todo está muy bonito. Esto es un tema conductual, ¿no? Conductual. De cultura. Si tú tienes malos legisladores y tienes un mal presidente, no importa si sean 2/3 partes, mayoría absoluta, mayoría simple. Lo que salga será una porquería. ¿Estamos claros? Sí, eso, y eso es justamente, ¿no?, la esencia de la inquietud del ciudadano y de nosotros los comunicadores, porque el tema esencial pasa por eso, ¿no?, la calidad de mandatario que podamos tener. Y la pregunta es, Henry, con toda la experiencia parlamentaria, ¿no?,
cultivada en estos años del paso por la legislatura, es justamente para la democracia y la institucionalidad, que es lo mejor. La calidad de la representación y la calidad del producto. Les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho esta ley que aprobaron. La proponente fue Dayana Pazley. Yo creo mucho en la legislación social. Me siento identificado con aquello. Voté siempre en esa línea. Hay muchas veces que las asambleas, y no creas que solamente aquí, es mundial, le ponen más título que contenido. ¿Se acuerdan la primera ley que aprobó esta asamblea con el gobierno? Ley no más apagones. Y tenemos apagones. Entonces más se preocupan es de sacar en gajo, por así decir, las leyes, y como si fuera escolita. Hemos aprobado ni sé cuántas leyes. Es preferible aprobar menos leyes que sean más efectivas, por supuesto, que vayan con el financiamiento respectivo, que sean en aras de protección de derechos. No sé si ustedes han fijado en otros países, y siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos no saca leyes como que si fueran venta de artículos, ¿no? Se demoran mucho en aprobar porque se entiende que tienen que llegar a un consenso en la sociedad. Lo peor que puede pasar es que tú vomites leyes que no son debidamente aplicadas o que son ajenas a la realidad de la gente. Por eso la aprobación legal es el último paso del cambio de una sociedad. De un tema que se comenzó a debatir, la sociedad comenzó a opinar, estuvo a favor, estuvo en contra, la academia, la prensa, y una vez que se agota todo ese debate de la sociedad, el último paso es la ley, el legislador y el presidente. Nosotros los latinoamericanos y los ecuatorianos en particular tenemos el criterio inverso. Nosotros le imponemos la ley a los ciudadanos. Y en algunos casos queremos ajustar la ley a nuestros caprichos. Así es. Y a nuestras coyunturas o tratar de enmendar nuestros errores cuando nosotros debemos sujetarnos a la ley. Caso perfecto de aquello es lo que está sucediendo y ese golpe a la institucionalidad del país, que es el manoseo del tema del encargo, de la temporalidad y ahora hasta de la territorialidad con lo de la vicepresidenta Abad. Un debate que es vergüenza. Vergüenza lo que está pasando con tal de acomodar las circunstancias. Y de entrada le digo, señor procurador, tenga mucho cuidado con lo que va a hacer. Le va a caer un juicio político si usted se atreve a absolver la consulta que le quiere hacer el Ejecutivo para amañar artículos. Uno, porque usted no tiene facultades de absolver consultas de carácter constitucional. Hay varios fallos de la Corte al respecto, sino de inteligencia y aplicación legal, que es una jerarquía inferior. Y segundo, porque no hay ninguna oscuridad de nada, por si acaso. Henry, antes de pasar a ese tema que es muy interesante, quiero un poco analizar en esta última reforma de la Asamblea. Habla de 70 votos, no habla mayoría absoluta. No habla de porcentaje. Habla de mayoría absoluta. Okay. El término es mayoría absoluta. Porque la mayoría absoluta, nunca voy a decir número, porque la Asamblea va a seguir aumentando integrantes. Entonces es la mayoría absoluta de los integrantes. Cuando sean 150, la mitad más uno. Hoy, más 70. Ok. Cuando es las 2/3 partes, mayoría calificada. Hablas de una mayoría que está consolidada. Y es una mayoría fuerte. Y más difícil de conseguir. Okay. Claro. Entonces, cuando obtienes solo la mitad más uno, ok, con esta asamblea que siempre suelen ser más clientelares los asambleístas, no da garantía de una calidad. Correcto. La lógica de las 2/3 partes denominadas mayorías especiales o mayorías calificadas es darle mayor fortaleza. Por eso la Constitución señala qué casos son con mayores especiales. Las aprobaciones de las enmiendas. Lo de ayer, esa enmienda, esa añadidura fue aprobada con 94, necesitaban 92, más peso, más volumen. Por ejemplo, el desafuero de un presidente o vicepresidente. ¿Qué es el desafuero? La autorización de enjuiciamiento penal se hace con 2/3 partes. Otro ejemplo, los enjuiciamientos políticos de los presidentes y vicepresidentes se hacen con 2/3 partes. ¿Sí te das cuenta? Sí. Cuando los temas son más álgidos, más importantes, que tienen mayor, digamos, relieve, la Constitución te dice tienes que aprobarlos con más para buscar un mayor peso, claro, un mayor consenso. Obligas a la legislatura a que más integrantes se sumen a esto para darle mayor, no solamente legalidad, sino legitimidad. Mayor acuerdo. Mayor acuerdo, forzarlos a un acuerdo. Muy bien. Y lo que dice la enmienda ayer es que, en cambio, la lógica del hiperpresidencialismo es que si bien los dos eran colegisladores desiguales. Con desventaja. Con desventaja porque el presidente tenía. Pero no fue un error.
el diseño de la Constitución del 98 y la del 2008 iba hacia el presidencialismo reforzado. Y no es algo, digamos, que está como que perdido. Les hago acuerdo que tanto en el 98 como en el 2008 se le dio iniciativa tributaria especial. ¿A quién? Solo al presidente. Solo al presidente. Antes podía hacerlo la Asamblea. ¿Quién puede crear cantones? Solo el presidente, ya no los asambleístas. O sea, te le puedo dar varios ejemplos de lo que se denominó el presidencialismo reforzado para evitar lo que sucedió en los 80 y en los 90, que eran las dictaduras parlamentarias. Esas son las lógicas de los diseños. No es que se le escapó al constituyente o a alguien se le fue una errata. No, tiene una lógica que con el tiempo puede estar acertada o desacertada, pero obedeció una lógica. Muy bien. Henry, a ver, en el tema de esta enmienda constitucional, para luego entrar al tema de la vicepresidencia, que es muy delicado, y una persona como tú, pues obviamente nos va a enriquecer. A ver, ¿qué es lo que señalan del lado del oficialismo? Muy bien, dice, ya no habrá hiperpresidencialismo, pero vamos a observar cómo emerge el hiperparlamentarismo. ¿Qué le dices ahí? Es una inquietud válida, es razonable, y por eso solo ya de forma casuística vamos a ver cómo opera esta enmienda. Si tenemos legisladores responsables que hacen una labor racional, a lo mejor los 70 votos en una ratificación es bueno, puede ser, porque el producto original que salió de la Asamblea era positivo, y al revés, el presidente se estaba vengando cuando lo vetaban. Contrario sensu, en contravía, si no hay responsabilidad, va a ser un juego de egos, de quién veta más y quién consigue los votos. Yo le voy a poner un ejemplo sencillo del poder que tiene un presidente. Hace poco, la Asamblea aprobó unas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y por ahí se le fue un artículo que ha concitado muchas críticas de la ciudadanía, de la clase política, y con justa razón, inclusive el presidente de la República, el tema de que si tienen que pedir licencia los vocales del Consejo de la Judicatura si están procesados. A mí el artículo no me gusta, creo que está mal redactado. Hay varios antecedentes para saber cuál fue el espíritu. Yo considero que el presidente no debía haber vetado totalmente la ley, porque habían otros artículos muy interesantes. Sin embargo, también es una potestad del mandatario. Es el libre ejercicio discrecional del conjunto de atribuciones y responsabilidades que tiene. Y una de esas es vetar totalmente. ¿Cuál ahí es la crítica? La sanción. La sanción es la crítica política, pero yo no puedo criticarlo jurídicamente porque lo puedo hacer. Mi crítica, digamos, es política. Debiste haber vetado ese artículo y propuesto un artículo distinto. Claro. La vetó totalmente. Entonces ahí está el choque, mis estimados amigos, queridos oyentes y seguidores. Está el choque entre lo legal y lo legítimo, entre la crítica jurídica y la crítica política, que es distinta, ¿no? Si están de acuerdo para entrar al tema epidérmica que jurídica, ¿no? Correcto, exactamente. ¿Y cómo avanzamos en ese sentido? Bueno, ese es el balance y contrabalance del poder, ¿no? Los pesos y los contrapesos. El peso que tiene el Ejecutivo hacia el Legislativo y el Legislativo al Ejecutivo. Y eso, al final de cuentas, estimado Daniel, esa es la democracia. Y la democracia no funciona solamente cuando uno gana, ¿no? Eso es lo bello y lo complejo de vivir en democracia, de este juego y balance del poder que lastimosamente en muchos casos los caudillos, tanto los ilustrados como los iletrados, los déspotas, tanto los ilustrados como los iletrados, y los populistas, tanto los ilustrados como los iletrados, a veces les incomoda. Pero es para el pueblo que está acá y que está observando, es frustrante porque encuentras en esa misma reforma artículos que sí son beneficiosos. Y te encuentras con alguien que dice, no, se va todo. Y tú se dice, oye, pero no puedes gobernar un país tan epidémicamente donde tú, por un artículo que quizás hasta lo malentiendes, ¿verdad? Quizás hasta lo malentiendes, digo yo para darle... No, y te complemento algo. Ustedes son comunicadores de fuste, ustedes guían a la sociedad. No crean que sea un accidente. La enmienda, cuando es de iniciativa legislativa, su trámite mínimo es de 1 año entre el primero y el segundo. No crean que es una coincidencia. En la política no hay coincidencias, hay mensajes. Hay intenciones. Que en los mismos días en que el presidente le veta totalmente una ley, en la misma semana el Congreso le aprueba una enmienda para bajarle el veto, ¿no? No, es que hay señales, hay señales.
¿Cómo es que dice la gente? Pero no habrá señales. Para hablar señales, ¿no? Habrá señales. Hay señales. Esa es parte de la mecánica política de estos carterazos que se están pegando, porque entre las autoridades legislativas y el ejecutivo solo pasa, es una guerra de almohadas, pero en todo caso son mensajes que se mandan, ¿no? Sí, con guantes. Son las 8:21 minutos. Ya está con nosotros también Javier Segarra. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Alberto, ¿cómo le va? Oiga, buenos días. Y algo para no dejar latente antes de la consulta de Javier, Henry, el tema que tiene que ver con el tema de la vicepresidencia, pues justamente estaba con esa inquietud también Enrique, ¿no? Todo lo que hablamos pasa por la calidad de nuestra dirigencia y de nuestra clase política, por los temas conductuales también que decía Henry Cucalón. En este caso, ¿no? En este caso que tiene que ver con la necesidad, yo veo por ahí algunas argumentaciones, ¿no? Algunos juristas que se han pronunciado ya y que comienzan a dar pie a esta posibilidad de que el presidente de la República ni siquiera tenga la necesidad de pedir, pues, licencia, sino ejercer mientras va a estar en campaña. Básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacerse en derecho? Todo servidor público no puede ejercer su cargo mientras hace campaña. Todo servidor público, desde el más alto, el primer mandato de la nación, hasta el más humilde de los servidores amparados en la ley de carrera administrativa, ninguno puede hacer campaña mientras ejerce su cargo. Ese es el principio, ese es el concepto, esa es la idea fuerza, esa es la causa. Este principio lo recoge la Constitución y lo recoge una última reforma al Código de la Democracia que me la conozco de memoria como que se lo hubiera parido porque fui uno de los proponentes, ¿ya? Así que a mí no me van a venir con el cuento ni el dedeo de qué es lo que quiere decir, lo que no quiere decir, señores, ¿ya? Dejémonos ya de cosas, el país tiene suficientes problemas, el presidente de la República, el jefe de Estado tiene muchas cosas que enfrentar a la criminalidad y tenemos que ayudarlo al presidente en la economía, como a estar perdiendo el tiempo en este tipo de sandeces. Y peor, cuando el día viernes anterior dijeron que estaban fortaleciendo la institucionalidad, y esto es un golpe. Y esto va más allá si nos cae bien o mal la vicepresidenta de la República. Si la vicepresidenta de la República, que es una dama, es de Vox o no es de Vox, si comulgo o no comulgo con sus ideas de extrema derecha, que yo no comulgo, valga la aclaración. Así que de fondo y de forma no cabe. Y ya lo vamos a aterrizar con ejemplos. Por ahí, en una ocurrencia, porque dudo que sea una idea. Andan diciendo que la Corte dice lo que no dice. Una de las sentencias de la Corte lo que habla es cómo se computan para efectos de las reelecciones una elección dentro de una disolución de la Asamblea, como fue el caso del año 2023. ¿Y qué es lo que establece la Corte Constitucional? Que este periodo, el del 23, no computa. Por eso, en español, el presidente Noboa puede ser candidato a presidente el 25 y el 29, porque no le computa esto como una elección. ¿Cómo? Así ¿Qué fue mismo, esto entonces? Es que es un régimen especial de transición para completar un periodo. Y eso es la sentencia de la Corte, es clarísima. Sin sentencia yo lo tenía claro, porque yo sí me he dedicado a esto. Lo mío no es una ocurrencia de momento, no es accidental, no es que me fichan para decir cosas. No. En el otro caso, ¿por qué Diana Pazley y Henry Kronfle pudieron candidatizarse en el 2023 cuando ya fueron asambleístas en el 17, en el 21? Justamente porque es un periodo de transición y no les computan. No es que fue su tercera elección, es su segunda continuada. Eso es lo que dice la Corte. La Corte no dice lo que algunos caballeros quieren hacerle decir, de que esto no es reelección, por tanto el presidente no debe pedir licencia como ordena el ordenamiento jurídico. Son los dos ejemplos que les acabo de poner. Eso es lo que establece la Corte. Lo que la Corte sí dice es que el procurador está prohibido de absorber consultas de carácter constitucional. Y cuidado, como andan desesperados por decir lo que la ley no establece, ahora se han inventado el concepto de la territorialidad, que como la vicepresidenta está afuera, es una ausencia temporal. Está afuera, valga la aclaración, por un mandato legal vía decreto ejecutivo que el presidente
la desterró, porque ese es el término político, pero jurídicamente la envió de embajadora a Israel, ¿ya? Pero ya que estamos hablando de constituciones y ejemplos, y ustedes que tienen muchísima experiencia, de hecho, algunos ya estaban próximos a jubilarse cuando yo voy a poner este ejemplo. No le diga No eso. es nombre, por favor. Anda por Europa. ¿Sí se acuerdan que la Constitución del 79 decía que cuando los presidentes salían del país tenían que encargar la presidencia? Por eso usted se acuerda que Luis Parodi, Blasco Peña Herrera, León Roldós iban a los despachos presidenciales y despachaban como presidente, estaban encargados. Ya en la Constituyente del 98 se dijeron, entonces el presidente cuando está afuera, ¿qué diablos es? Pues nada. Entonces ya se cambió. Ahora los presidentes cuando viajan siguen siendo presidentes. El presidente Maguad, Noboa, Lucio, Palacios, Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Noboa firman decretos desde el exterior. Siguen siendo presidentes. Así que déjense de estar hablando barrabasada y media, hablando ahora de la territorialidad. ¿Ya? Por eso no es ausencia temporal. Y tercero, están citando malos ejemplos. Están utilizando analogías de zaguán, como yo le llamo. Están utilizando mal el ejemplo del vicepresidente Glass, hoy convicto y sentenciado. Glass, en honor a la verdad, para la campaña del 17 no era obligación legal, pidió licencia sin sueldo para ir a la campaña, porque él se estaba reeligiendo en papeleta con Lenín Moreno. Y lo que hizo Rafael Correa, el presidente de entonces, es que le delegó, porque podía hacerlo, le delegó la vicepresidencia a una señorita que se denominaba Sandra Naranjo, con rango de ministro de Estado, secretaria de Desempleados. Punto y se acabó. Y valga la anécdota, yo también pedí licencia y no estaba obligado a hacerlo para reelegirme como diputado. Entonces, lo que digo lo practico, por si acaso. Años después, Lenín Moreno, cuando el señor Glass estuvo detenido y no podía ejercer y tenía una ausencia temporal porque no pudo ejercer, y así lo calificó la Asamblea Nacional, delegó la vicepresidencia a la señorita Vicuña, que era ministra de Vivienda. Después, cuando la ausencia temporal del señor Glass se convirtió en definitiva por resolución parlamentaria, debido a que ya estaba sentenciado en el caso Odebrecht, el señor presidente Moreno envió una terna que le encabezó la señora Vicuña, por la cual no voté. Entonces, señores, ni de fondo, ni de forma, ni de angas o de mangas valen todos los ejemplos, situaciones y acomodos que quieren poner. Señores, insisto, el país tiene suficientes problemas para que nos estemos dedicando y que el presidente y su equipo y sus adláteres se estén dedicando a este tipo de cosas. Don Javier. Gracias, Alberto. Y entonces, ¿qué para los ecuatorianos cuando escuchamos primero sus argumentos jurídicos que son recontraválidos, pero digo cuando escuchamos a gente que quiere de alguna otra manera hacer esta triquiñuela para poder hacer campaña? ¿Qué hacemos los ecuatorianos? Velar por el cumplimiento de la ley, porque la ley es para todos. Uno, dos, la ley no se debe acomodar a mis circunstancias, nosotros hemos sujetarnos al mandato legal. Reitero, ya de por sí, en sociedades como la ecuatoriana y latinoamericana, que no tenemos mucha experiencia con las reelecciones presidenciales, recordemos que ha habido varios cambios a lo largo del siglo XX y XXI con respecto a esto, ya encima, para poder estirar el tema, que traten de inventar que un presidente, que ya de por sí tiene toda la carga del Estado, y que el verdadero problema, el desbalance, no se da en la campaña de los 40 y pico de días, se da cómo llegas a la campaña. Asimismo, como las irregularidades que pasan en los procesos electorales, no te preocupes tanto por el del día de las elecciones, sino cómo llegaste al día de las elecciones, porque los desbalances se dan antes de llegar al día de las elecciones. A todo esto, a todo lo pintoresco que esto resulta, ahora le vas, para poder bordear el tema y no encargar o delegar la presidencia, vas a tener al presidente en funciones mientras se enfrenta a los demás candidatos. Eso es estar en igualdad de condiciones. Ya me dirán, cuando quieren, les gustan los ejemplos gringos, ¿no? En Estados Unidos no hay la figura de la licencia, el encargo. El presidente sigue ejerciendo sus funciones. Hay ciertos códigos, no pueden llamar a los donantes desde los teléfonos de la Casa Blanca, tienen que reportar el uso del avión presidencial, quién sube y pagar el tiquete del cuerpo de campaña. Hay unas características, pero si no nos engañemos, pues, ¿no?
Cuando quieren, cogen los ejemplos norteamericanos a su beneficio. Cuando quieren, no ejercen las primarias como en Estados Unidos tampoco, ¿no? O sea, cuando quieren, cogen a los norteamericanos según su conveniencia. Señor, este es un tema cultural. Ya los pocos ejemplos que hemos tenido en el siglo XXI es la reelección presidencial del expresidente Correa en funciones, por poner un ejemplo. Y no dudo de la legitimidad de su triunfo. Otra cosa es que difiera con sus ideas. Pero muchas críticas hubo con relación a cómo se llevó la campaña y la maquinaria estatal por parte de ese grupo político que confundía al Estado con la persona. Ahora veo que están confundiendo los colores de los partidos con la actividad pública, ¿no? Y piensan que nadie se da cuenta, ¿no? Antes eran de un color y ahora también son de un color. Señores, eso está mal, ¿no? Eso es condenable. Entonces, no traten de forzar la situación. Tratemos de llegar a consensos en los temas que requiere el país. No ha de ser que las discrepancias que son propias de la democracia van a nacer de este tipo de triquiñuelas, como bien lo has dicho. Claro, y lo otro es que a medida que pasan los años, este país, en vez de buscar esa, y lo escuchaba Alberto, esa estabilidad democrática, esa situación de que los ecuatorianos vivamos en un régimen adecuado, en vez de vivir o de lograr eso, seguimos hablando de situaciones tan adversas por A o B motivo, por A o B partido político, por A o B presidente de la República, para perennizarse en el poder. O sea, este país, doctor Cucalón, no sale nunca. O sea, seguimos, si no es A es Z, si no es B es H, pero seguimos hablando de lo mismo. Es lamentable. Por eso debemos virar la página. Por eso yo estoy llamando como ciudadano activo. Y tienes mucha razón en tus críticas y en tus posturas. Hemos tenido estos diálogos en estos últimos viernes acá. Y producto de tu experiencia, porque lo has visto, has sido testigo de primera mano de lo que está pasando. Por eso yo invoco cada uno ejerciendo una ciudadanía activa, que es lo más importante que puede existir, a que abonemos al cambio. Solo así podemos hacer que las cosas sean diferentes, porque si no, señores, la clase política, inclusive los que van con legítimos afanes de cambiar las cosas, como puede ser el actual mandatario, se terminan contaminando por este tipo de situaciones. Increíble, increíble. Para mí, totalmente superfluas e innecesarias, pero cuando hay otro tipo de problemas más graves que debe concitar a que nos unamos. Claro. A que nos unamos. En definitiva, este no es un tema que merece, para mí, que perdamos un minuto del tiempo. Hacia y que el presidente y su equipo, que deben estar buscando la gobernabilidad que es necesaria, con la asamblea, con los sectores sociales, etcétera, nos gastemos en eso. Esa es mi posición. Veamos hacia adelante otros temas. En definitiva, quien asuma la presidencia tiene que ser la vicepresidenta y punto, no hay vuelta atrás. A menos que a esa fecha sus condiciones jurídicas o políticas hayan cambiado. Pero no es por tratar de interpretar o manosear la Constitución a la ley. Correcto. Estamos. Claro, tal vez ahí, antes, Enrique, tal vez más importante es hablar de esa necesidad, ¿no? De ir viendo en el campo de estas propuestas, Henry, viendo cómo enfrentar a esos populismos que son una verdadera amenaza para la democracia y que se van instaurando, ¿no? Con sus diversas formas. Con sus bemoles. Autoritarias o vinculados a la criminalidad. Porque hay que decirlo, sí, hay que decirlo como son. Es, ¿no? Y que definitivamente terminan siendo al término autoritarismos y populismos criminales, por así decir. Sí, y tenemos que juntos, y esto va más allá de derechas o izquierdas, juntos enfrentar a esos populismos, al autoritarismo, a la polarización, a la posverdad, que es lo que está minando a los sistemas democráticos en el mundo. En el mundo, ¿no? No creas que es aquí nomás. En el caso de la vicepresidenta, Henry, veo a través de expresiones de representantes del gobierno, también colegas de la prensa, se está buscando un resquicio para, en algún momento, por el tema del caso Nene, donde está involucrada el hijo de la vicepresidenta de la República, se está buscando por ese lado, digamos, buscar una especie de excusa y que eso justifique la no participación de ella.
pero tú has sido lo suficientemente claro y con tu experiencia, ¿tú crees que podría haber algún tipo de movimiento ahí como para lograr ese objetivo? No puedo adentrarme en el mundo de las perversidades. O sea, no puedo maquinar cuál va a ser la estrategia para bajársela. No es esa mi función. Mi función es ser proactiva, no negativa. Pero si hubiera algo en el caso denominado Nene, a quien le corresponde determinar las responsabilidades es a la justicia, y en este caso a la fiscalía. Exacto. Hasta tanto todo el mundo tiene presunción de inocencia. Ese es un caso de ser investigado. Está a este momento el hijo de la funcionaria. Recordemos algo, ¿no? En líneas generales, estoy hablando conceptualmente. No ha de ser que cuando es mis enemigos, la ley y la responsabilidad llega hasta la Antártida, ¿no? Es flexible. Cuando la ley y la responsabilidad penal es para mis amigos, ahí es persecución, ahí es otra cosa. Cuidado, ¿no? Ahí sí, a los amigos no los conoces. Pero para perseguir a tus enemigos, un presidente de la República es responsable hasta del cachinero que se llevó $1 en el último rincón de la República, un tesorero por ahí. Sí, señor. Estamos cuando quieres, ¿no? Sí, pero señor. cuando tú quieres, tu amigo no lo conoce, no sé ni quién es. En todo caso, el caso Nene tiene que ventilar la justicia, no la política. Daniel, tal vez alguna adicional para cerrar. No, básicamente como... No sé si... Henry decía que no había coincidencia en las políticas, ¿verdad? ¿No hay coincidencia o sí hay coincidencia? Digo esto porque parece ser que el Tribunal Contencioso Electoral también está investigando a doña Verónica Abad por supuesto campaña a la alcaldía de Cuenca del 23. En el 2023. Y la denuncia va por parte de hoy un actual consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si es que falla el Tribunal Contencioso Electoral, o sea, parece que tienen dos vías, ¿no? No solo la justicia ordinaria, sino la justicia electoral. Porque puede ser que el Tribunal Contencioso Electoral diga, sí, violentó la norma electoral, entonces se suspenden sus derechos políticos. ¿Qué cabe ahí? ¿Ah? Parece que no hay coincidencia, ¿no? Sí. Y hay también vías electorales express, ¿ya? Bajo pedido, parecería, ¿no? A la carta, como dicen algunos. Algunos les aprueban los partidos políticos, que en el fondo son empresas familiares, porque sus miembros directivos lo entregan sus familiares íntimos, como el caso del partido que le aprobaron al actual presidente de la República. Muy rápidamente, el pueblo es el que tiene que dictaminar y castigar con el voto ese tipo de actuaciones, o premiar si es que les gusta ese tipo de cosas, porque en el fondo dicen que no les gusta, pero votan por eso. Es lo que dijo el candidato Topic la otra vez. Y también tienen unas vías express para ilegalmente y de forma irrita dejar sin construye a su casillero electoral. Entonces ya vemos cómo se está manejando los contenciosos y los puestos y los conflictos de interés, y uno que es candidato por aquí y por acá. Señores, así no se juega, ¿no? Así no se juega limpio, ¿no? Así no aplicamos la transparencia, la justicia electoral, la vigencia y la pureza del sufragio con estas dedicatorias express. Flaco favor le hacen a la democracia. Oiga, hay una justicia ordinaria, una justicia indígena y hay una justicia electoral. Exacto. Y líbranos, Señor, de caer en cualquiera de esas tres. Y aprovecho que estoy entre comunicadores de prestigio para enviarle mi abrazo solidario al señor Roberto Aguilar, que lo tienen ahí en el paredón del Tribunal Contencioso Electoral. También. Por una mala aplicación, pésima, de violencia de género, cuando lo que ha hecho es criticar, a lo cual tiene pleno derecho. Yo he sido criticado, esa es parte del juego democrático. Y nada más y nada menos que ante el Tribunal Contencioso Electoral, a quien representa a la supuesta víctima es el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, que jurídicamente lo puede hacer porque puede ejercer su profesión de forma libre, pero ya dejémonos de ver las castañas, ¿no? Ya las coincidencias ya están llegando a un límite aquí ya. Y no se entiende que el Tribunal Contencioso Electoral es para actores políticos que participan en elecciones, no para el ciudadano. Viejo debate en la legislatura,
yo no estoy nada de acuerdo, tú acabas de decir una gran verdad. Eso es para el antes, cuando eres candidato. Ya cuando estás en ejercicio de las funciones, ya son otros regímenes, ya es otra figura, ya es otra situación. Pero no, inclusive hay una más. Para este tema, las instituciones, los alcaldes y los consejeros que antes se llevaban a nivel del contencioso administrativo, se inventaron con mi voto en contra en la Comisión de Régimen Autónomo y lo hicieron ley de la República, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Y como tú muy bien dices, porque olvidémonos hablar como abogados, como a veces me critican a mí, sino sentido común. Señores, contencioso electoral es para las elecciones. Ya los alcaldes y los prefectos ya están en ejercicio de sus funciones. Ya se pararon, ya están acreditados. Digámosle a la María de la tienda que nos juzgue y se acabó. Sí, no pasa se acabó. nada. Henry, muchísimas gracias. Sí, ya estamos llegando a estos extremos. Es el doctor Henry Cucalón Gracias Camacho, a ustedes. ¿no? Como todos los viernes, un gusto recibirlo, un gusto tener esta orientación, ¿no? Que nos sirve a todos los ecuatorianos en torno a estos temas de gran actualidad. Son las 8:41 minutos, vamos a ir a apertura.